Hola a todas sabandijas pestilentes, yo soy Lazo y bienvenidos de vuelta a The Call of Cthulhu. La última vez no recuerdo nada de lo que pasó porque estoy volviendo loco. Y creo que Cthulhu se ha metido finalmente en mi cabeza. Pero por suerte tenemos aquí una pieza que dice: Pierce y el agente Bradley siguen al intruso hasta el punto de encuentro secreto de una No, no es cierto. No pasó nada de eso. Es una mentira, muchachos. Les voy a decir qué es lo que pasó en realidad. La última vez... sí. Estábamos en este cuarto y estábamos activando estas cosas. Estas cosas de aquí para poder escapar del manicomio. Solo nos faltaba una sola por activar. Y estaremos fuera de este manicomio finalmente. Ahora. This valve controls the pressure. Sí, esta válvula controla la presión. Claro está. ¿Qué es esto? Now for the next step. Guau. Ok, perfecto. Todo va de acuerdo al plan, muchachos. ¿Y exactamente qué es lo que van a hacer estas válvulas, ¿no? ¿Va a explotar todo acaso? Va a explotar todo. Ok, bueno. The duct. It's impossible to break this chain with my bare hands. Necesito unas pinzas, muchachos, para poder llegar ahí. ¿Dónde puedo encontrar pinzas? No lo sé. Pensé que estos eran unas pinzas. Dije, oh, qué conveniente. Bien. Independientemente de eso, muchachos. Ok, cada vez que suene de... quiere decir que hay un guardia cerca. Por lo tanto, debemos de tener bastante cuidado. Ok. Ya. Ok, vamos a agacharnos. Ahora. Faltan algunas cosas que no hemos investigado, supongo. Como este cuarto. Speak. Ok, este ya lo habíamos activado. Estamos en el mismo cuarto, maldita sea. Llegamos al mismo lugar. Somos unos estúpidos. Ok. Bueno, está bien. Soy un estúpido. Pero hey, mira. Este es un lugar que me pareció algo curioso. Nos metimos y empezamos a volvernos locos. Pero, pero no investigamos qué más había. Ahora vamos a morir. Debemos de conseguir una linterna, una lámpara. Tal vez si la saco. ¿Creen que sería una buena idea? ¿Cómo la saco? Tengo luz. ¿No? Oh. Pensé que me iba a morir horriblemente, muchachos. Miren esto. Vaya, y ahora estamos aquí, muchachos. Soy un genio. Ay, miren, aquí están las pinzas. Wow, todo se está dando de manera maravillosa, muchachos, maravillosa. Somos unos buenos... Para nada, no, somos unos buenos detectives. Ok. This lever must turn on the gas machine. Bueno, pues hazlo, idiota. Okay. The piping hasn't burst. Not yet, anyway. ¿Qué? ¿Nos falta una o qué? Es que falta aquella, creo. Miren. No, este ya está al máximo. Está al máximo. ¿Cuál me falta? Esta. ¡Guau! Máximo. Ok, de acuerdo con esta carta, dice: Dr. Fuller, he reparado su máquina lo mejor que he podido. Por desgracia, los conductos están dañados y temo que haya una fuga de gas. Con tan poco tiempo no pude hacer más. Debo advertirle que si se somete a mucha presión al equipo, podría producirse una explosión. Ya está. Todas las cosas. ¿Por qué no explota? No. Got to hide before the guards see me. Ok, tengo que esconderme. Uy, no. Ok, estúpido. Agáchate, métete.
Nosotros podemos, muchachos. Nosotros podemos. Para acá. Voy a morir. Voy a morir. Voy a morir. Voy a morir. Sal de ahí, idiota. Ciérrale aquí, idiota. Ciérrale aquí. Escóndete, idiota, escóndete. Está atrás de mí. ¿Ven esa rayita blanca? Eso significa que está ahí. Qué maldito. Va a morir. Va a morir. Va a morir. Va a morir. Bueno, ya el diablo. Oh, no. Tengo que esconderme. De alguna forma. En algún lugar. Creo que lo hemos logrado, muchachos. Creo que lo hemos logrado. Muy bien, muchachos, vamos a investigar qué más hay aquí. Tiene que haber algo importante en algún lugar. Oh, miren, ahí está otra de esas palancas. Llegamos al mismo lugar, maldita sea. Ok, vámonos de aquí. Cuanto antes, muchachos, cuanto antes. Ya no resisto más estar en este lugar. Un segundo más. ¿Qué aquí? Uy, no. What carnage? ¿Qué clase de pestilencia está pasando aquí? Oh, no, mataron a todos, muchachos. Todos están muertos. Todos. Todos, hasta el último. Wow, qué horriblísimo. Entonces, por lo que veo, según mi sentido detectivesco, estas piernas y estos brazos significan que no solo están tratando con locos, sino que los están matando, muchachos. Algo me lo dice mi sexto sentido. Oh, una carnicería más que un manicomio parece esto. ¿Qué rayos está sucediendo aquí? No lo sé. Pero bueno, aquí está el último, muchachos, finalmente. ¿Qué rayos? No lo puedo utilizar porque creo que como ya utilizamos las otras válvulas y cosas de esas para crear una distracción, ya no nos deja usar estas. O sea que ya solo falta escapar del manicomio. Ok, ya entiendo. Todo es cuestión de que no nos descubran. De no ser un completo idiota. ¿Suena difícil? Sí. Vamos a ver a nuestro amigo. ¿Estará dormido? ¿Por qué no estás dormido? Deberías estar dormido. Seguir las pastillas. No. Nuestro amigo, muchacho. Ok. Miren, allá dice salida. Exit significa salida. O excitado, una de las dos, vamos a averiguarlo. Somos todos unos detectives después de todo. Ok. Vamos a excitarnos de aquí. Oh, no. Uy, no. Oh, no, idiota. Sal de ahí. Abre esta puerta, rápido. ¿Qué está pasando? ¿Quién es ese idiota? Es el que se sacó los ojos por Cthulhu, muchacho. Doctor, is that you? Don't you worry about the doctor. Right now, he'll have plenty to keep him busy with his precious machine. It gives us time to get away. I'll undo you. Get away? Get away where? I can't go anywhere. It'll find me, like it found me here. You're mistaken about the beast. Don't stay with me, or you'll end up the same way.
Ok. Necesita tratamiento. ¿Qué le han hecho? Siento algo sobrenatural. O yo no abandono heridos. Si abandono heridos, algo sobrenatural. Yo no creo en esas cosas. ¿Necesita tratamiento? Sí. Pero quiero saber qué le han hecho. Entonces, vamos a preguntarle qué le han hecho. You're Sanders, aren't you? I heard you from my cell. What did they do to you? What does Fuller want with you? The doctor? You think it's the doctor who scares me? The doctor wants to heal me. But he's the one who's crazy. He wants to restore my sight. He wants to give me back my eyes. And yet I told him that I didn't want him. I do not want to see it anymore. The real culprit is Sarah. Her and her accursed paintings. You're kidding me. You're talking about Sarah Hawkins. The one and only. The legendary. There is no artist more enlightened or cursed than Sarah Hawkins. Ok. ¿O no? ¿Sabe Joaquín invocó esta maldición? Que se acerca a Sarah In her Hawkins. office, I saw signs of a ritual, perhaps an invocation. These things, that's what makes you say she's cursed. You're wrong. It was not an invocation, but a revocation. But she failed. And that's what counts. What's going on this island? I'm so sorry. We should never have met. What are you talking about? Destiny! It has trapped you. Don't let it see you, or you won't be able to escape it. Don't look at it. That's how it finds you. What finds me? Sarah Hawkins' visitor. The Shambler. Sanders, pull yourself together. Without Vagabundo. her, it's no longer possible to save me. ¿O no? ¿Qué está pasando? No! Sanders! ¿Qué rayos está pasando? What the hell? ¿O no? ¿O no? I got it. ¿O no? Okay. Sanders, ¿estás bien? This is insane. What killed him? Fui yo. Yo estoy poseído por Cthulhu. Pensé que lo había visto yo, pero yo fui el que lo maté. Mira, pulpos. Pulpos por todos lados, muchachos. Si me preguntan a mí cómo se ve un pulpo, así se ve un pulpo, muchachos. Yo reconozco pulpos. Sí. Ok, entonces estaba hablando de Sarah Hawkins. Aparentemente Sarah Hawkins hizo esos cuadros y lo volvieron loco. O eso parece, o lo conectó con Cthulhu. Tal vez. Pero yo creo que además de conectarlo con Cthulhu, muchachos, entonces no tiene sentido porque Charles Hawkins tenía cara de pulpo, ¿ok? Y luego tenemos a Sarah Hawkins que hacía cuadros de Cthulhu. Entonces toda la familia estaba envuelta en eso, pero no tiene sentido que le estén dando pastillas al niño tan fuertes. ¿Por qué le habrían de dar pastillas? Algo no me cuadra, muchachos, algo no me cuadra. Algo muy extraño está pasando aquí. Yo creo que Charles Hawkins sí tenía problemas. Sarah Hawkins tal vez estaba haciendo esos cuadros para evitar que saliera Cthulhu de alguna forma con algún hechizo. No lo logró, obviamente, y volvió loco a este sujeto. Es lo que yo creo. Ahora. No, estoy investigando. Ahora me muero. Pero no puedo salir. Tengo que salir de aquí cuanto antes. Oh no, vamos a morir. Está abierta. Muy bien. Muy bien. Oh no. Damn! Oh no. Gas! Oh, el gas.
Y esas cosas. My head. Oh, no. Later. We need to move on. Tú otra vez. Muy interesante, muchachos. Muy interesante. Es todo esto. Pero bueno. Dice. Capítulo 6. Mansión de los Hawkins. Volvimos a la mansión. Dice. Pierce despierta de un manicomio situado en el sótano del Instituto Riverside. Ahí conoce a la doctora Calden, una amiga de Bradley que lo ayuda a escapar mientras deambula por los pasillos de las instalaciones dirigidas por el doctor Fuller. Pierce logra hablar con un tal Francis Sanders. Antes de morir ante los ojos del detective, acusa a Sarah Hawkins de ser la causa de su tormento. Pierce consigue salir del edificio maldito junto con Bradley y Calden. Los compañeros de desaventuras deciden utilizar la mansión de los Hawkins como escondite. Oh no, es Cthulhu, muchachos, lo sabía. O un calamar gigante. Oh no. Oh no. Who goes there? A nightmare again. I need a drink. Oh, sí que lo necesito. Necesito el maldito trago. Nadie me da tragos en esta maldita isla. Ok. Bueno. En este caso... ¿Qué es lo que están diciendo? Precisamente por eso quiero buscar pruebas. Muy bien. Haga lo que quiera. No sé por qué me molesto en razonar con usted. Mis viejos amigos. You're awake, Mr. Pierce. How do you feel? Did I sleep long? The day is only starting. It's fine. Me siento como un pulpo fuera del agua, a decir verdad. Bueno, antes de hablar con esos sopencos, vamos a ver si hay algo importante por aquí. No. Hay una salida. Pero antes de tomar esa salida, vamos a ver qué es lo que hay. ¿Qué es lo que hay? Bueno, está bien, ya vamos a hablar con él. De acuerdo. How's our fugitive? Dr. Fuller hasn't reported her disappearance to the force, but that'll come soon. Bradley? Who else would it be? Mr. Pierce, are you all right? You look like you saw a ghost. There are things I can't explain. ¿Por qué el policía tiene un delineador What happened? alrededor de sus ojos? Pero bueno, eso no es lo que importa. Aquí lo que importa es que vamos a hablar con Calden. Así es. Y... preguntar, Fuller fundó Riverside. Given the energy he pours into Riverside, I presume it was Fuller's creation. His father's, to be correct. He was a surgeon on board the Scylla. He founded the hospital in 1904 with funds from the Hawkins family before he died and his son Thomas Fuller took over. Two families inextricably linked. Most island families are that way. Captain Fitzroy's father was also a seaman aboard the Scylla. Powerful families dominating everything. Yes, and as you could tell, Dr. Fuller is like some crazed emperor. He wouldn't be happy if he knew we were snooping around. I know the risks. I don't fear him. Do you wish to know anything else? Así que estaban relacionadas las familias más poderosas. Estaban los Hawkins, la familia de Fitzroy y los de la familia Fuller. Todos ellos estaban de alguna forma, estaban unidos con con Cthulhu, muchachos. Con Cthulhu, sé que lo menciono constantemente, pero deben creerme, Cthulhu está detrás de todo esto. Muy bien. Sarah Hawkins fue internada. I found a file bearing Sarah Hawkins' name in the Institute's basement. It makes sense. A powerful family like the Hawkins had the means to hide such a disgrace. But everyone knows the Fullers have been taking care of the Hawkins for at least a generation. And all were aware of Mrs. Hawkins' fragility. Perhaps, but no one would allow a psychiatric internment. From what I read in the file, Fuller used her as a subject of his experiments. Francis Sanders and Sarah Hawkins, subjects of Dr. Fuller. Why those two? Dr. Fuller seems to be leaving a trail of corpses. Not to mention those strange machines, and chains, and
tools of all kind. Yes, I've been telling you that Fuller uses his patients as guinea pigs. What I saw was more akin to torture than medicine. Do you even hear what you're saying? Dr. Fuller is highly respected. It's the truth, Ethan, and I'll prove it to you. I'm listening, Mr. Pierce. Lo que me hicieron. I have flashbacks. They haunt me. What did they do to you? There was that Dr. Fuller and a nurse. Blood everywhere. My legs, the pain, I couldn't bear it. I was screaming. They injected me with something. Leche de pulpo. I woke up at the institute. Bradley was there. And how you scared us. You seemed demented. You likely woke up during the anesthesia. No wonder those memories haunt you. What in God's name were they doing to you? What happened afterwards? When I woke up the second time, I was in a padded cell. That's where you found me, Doctor. After you released me, I got a good look at what's in store for the patients of the Riverside Institute. Hallucinogenic gas pumped into the cells. An infernal machine, horrific medical experiments. Impossible. Dr. Fuller would never do such a thing. You should believe it, Ethan. What Mr. Pierce saw is precisely what I've been trying to prove. Did you discover anything else? Hablemos con Bradley a ver qué es lo que dice este sopenco. Dice... ¿Charles estaba vivo? Ah, sí, Charles, claro. Charles What I'm sure of now is that the Hawkins case isn't just an accident. And what brings you to that conclusion? The fact that Charles Hawkins survived the fire. I don't understand. Mr. Hawkins was buried. That's what he would have you believe. I have a hard time believing you. You were there, Bradley. You even opened fire on him. I'd remember that. Why would he fake his own death? Do you think he covered up his wife's murder? That's possible. Seems hard to swallow. Don't you have anything more concrete, Pierce? Tiene un buen punto el policía aquí, el agente Bradley. ¿No se acuerda de que le disparó a alguien? Ok, tal vez pueda suceder eso. Es difícil olvidar cuando le disparas a alguien, pero ok, vamos a suponer que le disparó a alguien y no se acuerda y cosas así. Pero lo hirieron, le encajaron unos tentáculos en la pancheta y aquí está. Y le dice, oh, te moriste y le disparaste a alguien y no le creen. Me ofendo porque no me cree porque está vivo, está enfrente de mí. No tiene ninguna... no lo lastimaron. Yo entiendo por qué no le cree. Digo, tiene sentido. Parece que le falla la memoria. Bradley, what do you remember? I don't understand your question. The night we went into the Hawkins mansion. You don't seem to remember the tunnels and what occurred there. No memory of going down any tunnel. No, we were in the manor, then, Then what? The rest is quite blurry. I don't recall how I came back home. And then? I went to visit you at the hospital and called on Marie's help to get you released. And you don't remember the events of the tunnel? I don't. Let's talk about something else. Ok, no lo recuerda y quiere que hablemos de otras cosas. Miren su cara. Algo esconde este maldito. I heard you talking earlier. Why am I not surprised? I get the impression you two don't get along. Intrusive and not very clever. Anyway, ¿Cómo se atreve? let's get back to the business at hand. Bueno. Puede que haya encontrado una pista. I met a Francis Sanders. Do you know him? Of course, he's a patient. Or was. I haven't seen him since Dr. Fuller had him transferred to the basement. He knew Sarah Hawkins, and that's what killed him. What? How did he die? I'm not sure I can explain it. Tell me how Mr. Sanders died. Lo llamó el vagabundo I didn't see what. y no quería que lo tocara.
Something was there, with us. Of what do you speak? Sanders said it was Sarah Hawkins' visitor. He spoke of it like a living being. Sarah Hawkins? Have I missed something here? This makes no sense. I don't see how it can help crack the Hawkins case. You really think she's involved? Porque eres un idiota. How could she have murdered Mr. Sanders? Francis Sanders mentioned Mrs. Hawkins just before dying. It's no coincidence. You know, Francis Sanders was a well-known art collector. I guess you can still pay a visit to his wife, Irene Sanders. An art collector, you say? That's probably how they met. If you plan on having dinner at the Sanders household, please spare the widow the tale of her late husband's suffering. I don't agree. She deserves the truth. But that truth may be biased. We don't know the bottom of it. Bueno, aquí tenemos dos opciones. Una es ser prudente y la otra es afrontar la verdad. Aquí yo creo que la mejor respuesta es una que no envuelva sentimientos. Por lo tanto, si yo llegara con la esposa de Francis, o como se llame, de ese sujeto que se arrancó los ojos, y le digo la verdad, probablemente se va a cerrar. Va a estar como, ay no, mi esposo no puedo hablar ya nada y cosas así, porque hay sentimientos de por medio. Por lo tanto, yo creo que lo mejor aquí, muchachos, es ser prudente y sacar la información fría, calculadora, metódicamente, muchachos. Así que seamos prudentes, seamos prudentes. You're right. Without a plausible explanation for what I saw, let's not jump to conclusions. That seems wise indeed. Very well. I'll go to see Francis's widow. Perhaps I'll find a link between her husband's death and Sarah Hawkins. Don't end up in the hospital this time. I'll do my best. De acuerdo. The other night's events are still confused in my head. Sí, de acuerdo. Bueno. Ok, capítulo 6. Residencia de los Sanders. Pierce, Colden y Bradley deciden unir sus fuerzas para resolver el caso de Sarah Hawkins. Encuentran un rastro nuevo que seguir, el de Francis Sanders, un coleccionista de arte y amigo de la artista que murió delante de Pierce. El detective va a su casa con la intención de hablar con la viuda acerca del vagabundo que mencionó el hombre antes de morir. Pero antes de ir con esa señorita, muchachos, este parece el lugar perfecto para dejar un video, así que no me queda más que decirles muchas gracias por ver YoSoyLazo y nos vemos en el próximo video.